Vamos a hablar un poco de historia, conocer un poco de historia de la provincia de Misiones, lo que hace a la democracia también, a las elecciones, cómo se fueron dando las elecciones aquí en la Tierra Colorada. Y para eso nos acompaña Lucas Doroñuk. Gracias por estar con nosotros, Lucas. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio, por el tiempo. Está bueno pensar los comicios no solamente como un domingo, el hecho de ejercer el deber cívico, sino también entender, ¿no?, que no se puede hacer historia si uno no estudia la política, la economía, la sociedad, Sí. e ineludiblemente no se puede hacer política sin hacer historia. Claro. Además, la jornada de hoy, como la vemos y como la vamos analizando y poco a poco cómo se va desarrollando, ya es poquito a poco y se va transformando en parte de esta historia, de la provincia de Misiones. Por supuesto. De entrada, ya que tocaste el tema histórico de estas elecciones, hay dos cuestiones, sin ser redundantes, no históricas, que se dan en estas elecciones. Una es el caso de Pozo Azul, Sí. ¿no?, que participa por primera vez de elecciones, ¿no?, integrando el sistema democrático. Y el otro es que con la elección del gobernador de hoy, y a prestar atención a este dato, Misiones como provincia va a equiparar en números de gobernadores a lo que fue Misiones en cuanto a gobernadores cuando era territorio nacional. Misiones, cuando fue territorio nacional, tuvo 36 gobernadores. Y con la elección de hoy va a tener 36 gobernadores como provincia. Haciendo una pequeña introducción, una reseña sobre misionerismo. Tanto hablamos del misionerismo aquí en la Tierra Colorada, se siente mucho eso, se trabaja mucho en esa cuestión. Háblanos un poco del misionerismo. Sí, por supuesto. El concepto en sí que se maneja en la historia, en las ciencias políticas en general, es el tema de prédica misionerista, ¿no? Concepto que de por sí ya lo puso en jaque Aníbal Cambas, el historiador Aníbal Cambas, ¿no?, el quien lleva el nombre del museo en Villa Sarita, Sí. dando a entender, y que se retoma mucho con esta nueva coyuntura política que vive Misiones a partir del 2003 en adelante, se toma muy en cuenta el concepto del misionerismo, que es un proceso de conjunto identitario de una serie de símbolos, de historias, de reivindicaciones políticas, sociales, que hacen al misionero. Por supuesto, uno hablando cotidianamente, ¿no?, asocia el reviro, Sí. Claro, Claro, las comidas. la comida. Sí. Pero el misionerismo va mucho más allá y sienta sus bases en cuestiones mucho más fuertes, ¿no?, políticas, sociales, como por supuesto la figura de Andrés Bocurarí. Vos sabés que en eso pensaba. Vos sabés que nosotros, es interesante lo que remarcás, porque seguramente nosotros, muchos de nosotros, no tenemos una memoria muy fresca de haber estudiado en la escuela Tal cual. a Andresito, Andresito, ¿no? Es claro, como... bueno. Recuerdo el Misiones 4, Julieta. El Exacto. librito que teníamos en la primaria Exacto. y era Sí, un sí. indiecito, aquel del monte que Y hasta venía, por ahí y nomás, hasta por ahí. y era muy por Sí. arriba, Pero no era lo de hoy. Totalmente. Exactamente. ¿no? Casi uruguayo nuestro Andresito. Sí, Por supuesto, sí, hay bien. muchos debates si nació de este lado del Brasil, río o de aquel San lado, ¿no? Borja, Y que sí, es cierto, como ustedes dicen, quizás bajo otros paradigmas educativos, Sí. en otros contextos históricos, Sí. la figura de Andresito no pasó a ser tan importante como lo es ahora. Hoy en día se reivindica mucho, de hecho vamos a encontrar muchos monumentos, ¿no? Y además hay muchos estudios históricos acerca de la figura de él. Lucas, te quería hacer justamente un comentario con respecto a esto, ¿no? En cuanto a la secundaria, el estudio de la literatura clásica, ¿no? Grandes figuras como lo fue en España, la figura del mío Cid Campeador. Y en una de las tareas, justamente, en literatura dicen con qué héroe misionero o argentino podrías comparar. Muchos chicos de repente van y buscan un San Martín, un Belgrano, un Andresito. Una figura central Por para supuesto, nosotros, ¿no? un caudillo. Un caudillo. Se podría denominar un caudillo. Además, hacer esa relación que tuvo Andresito con Artigas, ¿no? Claro. Un gran líder federal. Si uno se... Además no podríamos imaginar el mapa sin el Güemes en el norte y sin supuesto. Andresito acá. O sea, Por el mapa supuesto. argentino sería muy distinto. Claro que sí. La figura de los caudillos más allá, ¿no?, de esa historia positivista de estudiar cuándo nace, cuándo muere Claro, y eso. sí. Hay que entenderlos dentro del contexto de la lucha federal y unitaria y Así la es. importancia de haber tenido, ¿no es cierto?, en tierras misioneras, herencia de las reducciones jesuíticas, un caudillo tan importante como Andresito, y que se retoma como concepto central de la prédica misionerista. ¿Cuándo empieza a retomarse? Digo, porque los partidos tradicionales no tenían mucha visión local. Sí, perfecto. Haces muy buen hincapié en eso porque, bueno, el concepto de prédica misionerista, como lo dije, lo tomó Aníbal Cambas. Ya cuando él empezó a hacer todos sus escritos, con los cuales después se basa la presidencia de ese entonces, para provincializar a Misiones. Pero que se retoma a partir del 2003 con mucha fuerza
el concepto misionerista llevado a la política estatal. Y conjunto a la política estatal, políticas educativas que van a permear el concepto misionerista y van a llevar el estudio de la historia misionera, de la historia local también, a las aulas, porque es muy Claro, importante. eso. Está bueno estudiar Egipto, Grecia, Claro, Sí, no, Roma, sin es duda, genial. obvio. pero primero conocer lo nuestro. También está bueno conocerlo nuestro. ¿Los porque pibes lo están asimilando ya como propio? Vos sabés que en el aula surgen muchas preguntas, porque de por sí los chicos tienen conocimiento, ¿eh? Y ellos ven y te preguntan por qué esa plaza lleva ese nombre, las Claro. avenidas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que muchas avenidas y calles principales tienen nombres de gente propia de la prédica misionerista. Claro. Bueno, ahora el 17 de junio, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Hay una fecha importante a nivel nacional que se lo recuerda a Miguel Martín de Güemes, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto falta para que el 30 de noviembre también sea a nivel nacional un feriado y reivindicando a esta figura tan importante? Y quizás ahí está el trabajo de los historiadores, ¿no? Haciendo un paralelo con lo que hizo Aníbal Cambas con su gran trabajo para la provincialización, es ver qué logramos conseguir los historiadores, el ámbito de las ciencias sociales en sí, para hacer conocer la figura de Andresito. Bueno, fue declarado general, ¿no? Sí, También, por fue supuesto. ascendido a general, Por supuesto, que sí, también sí. es un hito importante. Muy importante. Nosotros sí. le teníamos como comandante. El comandante. Además, con todo esto de la prédica misionerista, por ejemplo, se empezaron a rever ciertos estudios y datos con el tema de que, por ejemplo, con el cruce de los Andes, el Sí. famoso cruce de los Andes San Martín, participaron nativos originarios de Sí, sí. Misiones. De Misiones, sí, sí, es así.